Buenas y no muy santa gente, ¿cómo andan en esta tarde de sábado? Vamos a ver lo que fue la serie entre el Colo y Aben, yo todavía no la vi, por la semifinal del torneito. Arranco en español, pero voy a cambiar a inglés en algún momento porque Aben no habla español, así que, bueno, para facilitarle un poco los comentarios, pensaba hacer una partida en español, la otra en inglés. Muy probablemente haga en inglés la partida de Arabia y en español la segunda partida y la tercera vuelva a inglés, como para nada, ir intercalando, ¿no? Y que todos puedan vivir un poco de Age of Empires en su idioma nativo, o alguno que entienda al menos. Vamos a ver lo que fue el draft de mapas de civilizaciones entre estos dos contendientes. Empezamos por el Colo, que arranca con Nómada, mapa que conoce bien, lo jugamos mucho en TG, así que no es la excepción, no deja de picarlo en su draft. Aben contesta con Arena y Gold Rush, también Aben ha estado picando estos mapas durante todo el torneo. Y finalmente cerramos con Land Noma para el Colo quiere un mapa nómade, no importa cuál. Le gusta no arrancar con TC, y yo estoy de acuerdo, a mí tampoco me gusta arrancar con TC. Snipe Arena. Era la cantada, el Colo odia esa modalidad y Aben se decide por el nómada de agua. Ok, sin sorpresas por acá, vamos a ver en el draft. Bueno, en el draft conociendo al Colo tampoco va a haber sorpresas. Digamos, sin haber visto nada todavía, me arriesgaría a decir que va a piquear ingleses, magiares, probablemente malíes para nómada. Todo esto en el caso que Aben no le piquee primero, ¿no? Y después quizás piqué Bereber o... Sí, Bereber como alternativa de los magias. O Franco, no, Franco viene picando últimamente. Franco y le falta una alternativa para Britons, que ahí sí, no sé qué hará. Maya, etíope. O chino, él suele picar chino. A ver, dejemos de especular y vayamos a ver qué pasó. Andrea no sé. No estoy del todo seguro. Etíope calculo que intentará piquear. Le gustan mucho los indios. Sí, y no sé qué más esperará. Bueno, vamos a ver. Arranca con magiares el Colo. Se los quiere asegurar para Arabia muy probablemente. Mongoles y etíopes del otro lado. Me sorprende el mongol. A ver. Ah, por ahí para nómada. Está bien. Podría llegar a ser. Mayas el Colo. ¿Y los ingleses dónde están? Ah, ahí están los ingleses. Ok. Es raro Maya igual. Por ahí pensando en Gold Rush. El Colo es de ir Meso en Gold Rush, no me acuerdo. Bueno. Bereber para Andrea. Se lo roba a él, calculo, para evitar el counter pick para nómada. Lituano. Ok. Muy buena civilización también de nómada. Bereber me gustan Gold Rush. Y etíope también. Los malíes del Colo. Y los francos del Colo. Ok, me parece que nombré a las 5. El Maya me tomó un poco por sorpresa, pero el resto se ve que lo conozco al Colo y el Colo es muy predecible. Y españoles para Andrea. También calculo pensando en nómada como alternativa en caso de que le snipeen los lituanos o quizás simplemente quiera ir español. Snipea a los magiares y el Colo snipea a los españoles porque no quiere el castillo en la cara. Bueno, digamos, dada la situación así, yo creo que el Colo se va a guardar a los ingleses para Gold Rush, siendo que está el mapa, malíes para nómada. Así que sería o Maya o Franco en Arabia. Y yo creo que en Arabia le gusta jugar más caballería, así que calculo que iré Franco. Y Aben estimo que abrirá con sus eternos etíopes, a menos que quiera sorprender y vaya a Bereber esperando una civilización de caballería del otro lado. No lo sé. Bueno, yo vaticino franco-etíope y la tenemos cargada la partida. Vamos a ver de qué se trata. Y es mongol contra Briton. Mira. Bueno, está bien, no le pegué ni una. En fin, arranquemos con el fútbol. Y como les adelanté antes, vamos a pasar a inglés para que Aben entienda algo de todo lo que estamos hablando. So,
let's talk a bit about this matchup. So long term, I think that the Britons will be more powerful because with the X range and their archers, yeah, like they can deal with anything that the Mongols can propose. So, but on the other hand, the Mongols with their bonuses on food gathering from the boars and the hunt in general are a very strong like early game civilization, especially with while going scouts. So I think that Aben needs to go all in scouts in feudal age, try to make El Colo not reach castle age at all, because that's where Britons start to really shine. Okay, let's talk a bit about the maps. Is this area that only has 2 woods? I think it's bagged, in fact. I don't think there's any Arabia generation that it's only 2 woods. I think the minimum is 3. El Colo has this one very close to his TC in comparison with 3rd wood for Aben here. But all in all, I think it's a very shitty map for both players. Berries in the front, alternative goal in the front for Aben. The main one is kind of safe. I don't even know how you wall this, to be honest, because you're going to fight against archers, most likely. So you need access to this gold, but you can't wall here. I think it's too ambitious. Oh no! Andrea loses a villager to a rhino. Tough start for him. Well, as you mentioned, I don't know. It's kind of tough to. Oh, it's just 2 wood for him. As if he really wants to go scouts really early in the game. Colo dodges the TC fire every wall. He's making Andrea lose a lot of eco time, in fact almost 2 minutes, taking into account also the scout incident. Don't know if he's ordered he's not well here. I guess he is. I'd like to think that. Keeps on pushing a deer because he wants to go up as fast as he can, and I think it's the right play actually, because as I mentioned, you need to strike very early the eco from the Briton, and surprisingly enough, El Colo goes to the puts the mill on the hunt. I don't like it that much, mostly because the hunt is at the back of his face. This means that he can long distance it if he wishes to. Oh no! Don't tell me that. Yes, he does another villager to rhino. Super deadly start for Aben. I mean, knowing how El Colo plays and that the fact that Mongols in this match need to leverage the advantage they have on the possibility to go very fast into feudal age. I think that this is very good news, very bad news for Aben. Anyway, he kept the DC working almost all the time. That's very good. Oh, and as I was mentioning, he could long distance this, and yeah, that will be it. 1 billion on gold. I guess he wants to go man at arms. Try to surprise the Mongol. I mean, if I were Colo, maybe he doesn't realize is that it's kind of dangerous to go man at arms against a Mongol player, because they'll be up really fast usually. Of course, it depends on the strategy that the Mongol player pulls off, right? But it's very risky to open infantry against Mongols. Also, remember that Mongols is a very flexible civilization with a lot of possibilities. There are still chances they open up with archers, and
if you go with the militia there or the terms, it'll be kind of awkward, to say the least. Okay, barracks going up. Looks like a standard scout build. I don't foresee anything else. He needs to send more villagers to the berries. Colo adding the second meal on the berries. After he'll be a bit tight on wood to make the range go up, but at this stage I don't know if he wishes to like transition into any kind of fast castle. I still think he's low in villagers to do that, so yeah, I don't know. Maybe he just did the math slightly wrong. But yeah, Manatron upgrade is going on. It'll be scouts for the Mongol player that it'll be kind of awkward to deal with the Manatrams using scouts. So my advice here will be like send the scouts to the front, because you can deal somewhat else, some way else. Sorry, with the Manatrams. Maybe I don't know, put a range or a tower or something like that. Fortunately enough, he walled in his villagers, so he should be safe for now. I mean, as long as he keeps repairing that. Oh, El Colo very intelligently trained a spear that took care of the first scout for a normal player. Very good play from El Colo. And now trying to build the range and a house that could get interrupted. I mean, knowing that the other player is going scouts, I recommend like walling in at least the archery range villager. But very good play by El Colo. Very good job from both players to keep the TC up and running. And Andrea already adding his range. He is doing it because he knows the game, and I like that. And I guess that he's doing it also to deal with the Manatrams at home. Glad that he followed my advice of not using the scouts at home to defend, because it will be a waste of resources. He just needs to keep that house up while some... Oh, I'd go for an archer at least, just one, just to like make sure they deal nice damage to the Manatrams, because the skirmishers only deal 1 damage to them, if I'm not mistaken, or 2 the most if you don't have fletching. So you need to land a lot of shots to bring them down. All in all, despite the Slovits start at first with the 2 build deaths on the boards from Aben, I think both players are pulling out a good job. I like to see, and I know that he's slightly better in terms of pressure. I like to see Aben closing himself behind walls. Nice, he spotted the hole in the wall there. Give me a second. That scouts and scrims is actually a very powerful combination. But it seems like he's committing to village, because he invested into 2 food units. So yeah, that's kind of what happens when you invest that much food in army. I'm about to get back to the game. Let's change the focus in here. Give me
a second, please. What's this? Oh, here. Okay. Yep, never mind. Everything's good. Okay, what the aim is? Some else that didn't happen, I guess. There's an injured scout over here. Blacksmith going up, very much needed. El Colo, though, has already a lot of upgrades in. He has more defense for his scout. I'm not sure about why. I guess that he added or is going to add a stable. Oh, yeah, here it is. To deal with the skirmishers. Very nice from Aben to spotting this. Takes one bill. And denies El Colo the wood. He's not lacking wood anyway. He has a lot here. He will actually move people from there to the wood line. And I'd like him to... I like Aben to send the skirmishers forward. Handcart for El Colo. That he'll be... I mean, if he stops producing army, he'll be very soon into Castle Age. And I wonder where they are. There they are. Oh, very interesting. Very clever from El Colo. He garrisoned the man-at-arms in the DC to heal them up. Oh, and the scouts strike again. Very good move from Aben. Spear was close to the action, so drives the scouts away. That a very clever move by El Colo to heal the man-at-arms at the town center, and maybe he can use them later to be annoying against Andrea. That I don't see him actively trying to wall himself. That could be very dangerous in the short term. Oh, he already clicked Castle Age using the market, and now El Colo did. After this villager, very close age up times, adding one more range, El Colo, and he will have a very decent army if he manages to get very quickly a university up and research ballistics. I think that he should be able to deal with most of what the Mongol player can propose. Maybe he'll need to add some siege to deal with the skirmishers. Yeah, I don't like the fact that Andrea now is not training any military, and I don't like that neither from El Colo. I think they should be taking... Oh, there you go. Both players started to... I guess they were focused on the action in the front. Colo should try to finish the walls. Man, what a horrible map with the wood. It's very, very awful. Here come the scouts again. I don't think they'll be able to pull any damage now because the spears are there. Okay, very... I'm paying attention very well there, not to lose the scouts. Well, it's skirmisher and Bodkin Arrow. It's the right call. I think that he needs to come into full skirmishers. He's also training, mixing with knights, probably to try to take care of enemy angles that could be around. And at the same time, Colo is moving forward with his archers. Let's see if he manages to make some damage to the reinforcements.
almost got one kill, but El Colo now has crossbow with Vulcan arrow, I guess. Yes, he does. Oh, but these are already elite skirms. Not the best micro by El Colo, that gets a lot of hits anyway, but he had more army, so easy win, I'd say, for El Colo, with not that many losses. So he stood the aggression very well. On this side, he had the spears to protect from the knights, and he is good to move forward and try to make some damage, and he's doing so. I'd like to see one villager moving forward to place a siege ward showing the front to deal against the skirmishers and the buildings. But so far so good. Other than that, El Colo is looking very good. I guess that he's waiting to gather all his people in the middle before going forward, but I honestly tried to move to the front and make some damage as soon as I can. Let's see what. Okay, El Colo knows that there are no like possible safe woods for Aben, so I'd like to see him be more aggressive. With all those crossbow, he could easily deny both wood lines, and that will very quickly turn into a GG. Still no villager going to the front though. I don't like that very much. No ballistics. Does he have a university? Not yet. He needs ballistic. It's very important to deal with that big army of knights. Going for the monastery first, I guess, that to convert the knights. But I like to see both things, monastery and siege worship. Still don't like the fact that he's being very passive about the aggression. Oh, I didn't notice that Andrea had no upgrades on their cavalry other than bloodlines. So if El Colo realized that, he should have known that it was the time to strike. And here they come. He needs actually, before the I think before the siege workshop, I go for a no, not the TC Colo. You want to go for ballistics? Oh, you want to go up to Imperial Age? Okay. You already have that, the university, but yeah, he needs ballistic urgently, and yeah, and I think it would have been better to go for the siege workshop, but that's fine. He'll win Imperial Age with probably a nice amount of. Oh, is he going to spot the TC? That will be huge for Andrea. Regional ballisters are no show, so that will be good. Okay, now ballistics for El Colo. It's miraculous how he didn't see that TC going up, and he won't spot it with. Okay. He has some monks and didn't pick the relic. I don't like that as well. Is there a hole? No, there isn't. And that gives El Colo enough time to react. Is he reacting? Not yet, or yes, he is. Oh, he already had some bikes. Missed the moment that he put the upgrade. And I know that maybe Andrea tried to go this way to surprise him, but I think that the best call would have been to bring the door down, because it's
El Colo wouldn't be able to repair it. And he chose that same moment to attack in the front. He saw the knights were in the back, but there are skirmishers, and that's why I mentioned that I would love to see siege from his end. Now Aben is in, and he'll do a lot of damage in that wood line. El Colo backed down to, oh, and he's bringing his army home to deal with this this raiding. So that's not really cool. And if Andrea moves to the front now, he will be able to kill all those units. That will be very important because that will leave him without monks. Oh, and he's doing now, but no, he didn't use attack move. So yeah, didn't work very well. He needs to micro it now, but I guess that he's microing the knights at home. And does he see now? He still doesn't see the TC. He sees now. Okay. Well, he's going to the mill to try to deal with that small army, but very important one. He did a lot of damage to El Colo in this time. Look at that, almost 10 minutes of ILTC. So the build difference is not that much, given that El Colo is in Imperial Age. Anyway, he has a lot more army. But yeah, with those knights, he pulled off a lot of damage to El Colo. Now going to the front once again. Colo needs to close again all the gaps the knights left at his base. I like the addition of monks to heal the crossbows, because maybe you took some hits from knights or skirmishers, and monks heal crossbows very fast. So it's super useful to have them there. You save a lot of value. But yeah, El Colo is still missing some siege in the front to be able to deal with the buildings and the skirmishers. And yeah, decides not to take that fight, and that's perfectly wise. Loses 4 knights in the anyway in the drill. And yeah, Andrea was missing the buildings to go up. He's rushing a castle knowing that the pressure is about to hit. And not the best of the castles. I mean, it secures some farms, but he needs more than farms. He needs gold and wood. Actually, this wood line is almost depleted. Villagers are going to that one. Actually, he had to buy wood to put a lumber camp there, and he's doing thumbering. If I recall correctly, thumbering doesn't affect skirmishers, so I'm wondering if he's thinking of going Mango Die. That I don't think it's the right call against a Briton player. El Colo placing ranges in the front. Classic from El Colo, he's sticking to 1 unit army. Oh no, he's investing in Halberdiers now. But I guess that out of just 1 barracks, yeah, I would love to see more barracks rather than more ranges. Mostly because that he already has a huge army of Arbalesters, 45, and he needs to remember that they work faster. So what you actually need is more barracks to quickly develop halberdiers. Whoa, 22 on stone. That's a lot of people on stone. I guess he wants to put more castles down to secure his space.
But this is looking much better for El Colo. I don't know why he didn't fight there. He has full armor on those knights, so he can bring the TC down and kill the players in that place. And that will be very cool actually, because killing the 15, the TC plus another 8, that's 23 villagers. He will be evening the eco numbers. I think Andrea couldn't make the best out of his knights. Now going for the Cavalier upgrades, so he needs to be very careful with them. He needs to protect them at all costs before advancing to the next stage. El Colo adding stables, I guess, for the raids, but still not going aggressive forward, which I would like to see. Nice castle security gold and a wood line. That's probably fine and needed actually. But I don't know, I still think it's looking better for El Colo. Has more military numbers, and yeah, he's losing a lot of knights there just before the upgrades. That's not good at all. 5 less knights, going down to 19 against 50 RLSs. Cavalier Skirmisher is actually a very strong composition, but I think that he needs a short term. He needs more skirmishers to be able to deal with the RLSers. Oh, he's losing a lot of them. So sad. So if I were him, yeah, the thing is that he's short on wood. He's still short on wood. So it's not an easy spot, the one he's on. And yeah, El Colo refuses to add siege. Now going for trap to bring down the buildings, and I guess that he went down the light cavalry road to deal against the skirmishers. But if I'm not mistaken, Britain like have is super cheated. Like, oh, I forgot to change the overlay. So sorry about that. Nobody told me. So I don't like it at all. I rather go for McDonald's to deal with the skirmishers. The score says it all anyway. Colo has much better eco and more numbers. He's actually about to get pop capped. And he's doing his push now. Again, I'd love to see him being more aggressive earlier in the game. And Aben, without having any response to the traps, concedes the GG. Let's see the stats. El Colo had much better military numbers throughout the whole game. Starting with that rush that, Mantarm's rush that didn't do that much of the damage, but certainly distracted, and yeah, that's very good. In terms of eco, yeah, he managed to pull off a bit of moving. Well, that's what we mentioned earlier, right? I love him to see him at a siege workshop, and he went for the second TC instead, which I don't really like, but well, he won anyways, so fair enough. And yeah, finally 2 relics. Where are the relics? Oh, yeah, 3 relics for Colo, very nice. And yeah, so pretty solid display from El Colo. I think that
If Andrea didn't lose the two villagers at the start of the game to the boars, I think that it will have been a completely different match. But yeah, it went this way. And let's go back for a second to here, and it was a Briton win against Mongol lose. So next match is in Gold Rush. I think we'll see. Actually, I'm a bit confused. Okay, so it's millions for Nomad, so it's either Mayans or Franks. On the other side, I think. What did you do on Gold Rush? I think I would go Ethiopians. Archer civilizations are usually pretty strong. So having that in mind, if I were Colo, I will pick Mayans. But I don't know what they did. Let's check it out right away. And I'm switching to Spanish now. So we do the like, you know what I mean. Okay. Bueno. A ver, segunda partida. Entonces, en Gold Rush. No quiero poner ahí para que no se spoileen las civilizaciones. Acá ya tengo cargada. Ahí está cargando. Y cargando. ¿Qué onda? ¿Hay que bajarse a empujar? ¿Qué lo tiró, loco? Bueno, bien. Tenemos Gold Rush y tenemos Franco contra Lituano. Ok. Hoy, la verdad que para las predicciones estuve muy mal. Pero en serio, a mí me gustan más, me parece, las civilizaciones de arquería en este mapa. Para uno contra uno. Bueno, veremos cómo se desarrolla. El Colo ahí fallando con el Shift Click. Shift Click que no va. De este lado tenemos a Aben, que esta madera es una porquería, la verdad. Hoy tuvo una mala suerte con la madera. El Colo lo veo bastante mejor en el mapa. De hecho, para gualear, o sea, tiene el frente medio abierto. Sí, nadie dice que no. Pero después es el frente y esa bola de ahí y ya terminó. Ya se gualeó todo y se asegura todos los recursos. Se asegura los 2 oros que lo tiene atrás. Tiene una piedra atrás. Las berries atrás. Esto te digo que, digamos, no son el tipo de cosas que se me ocurren cuando estoy jugando yo, ¿no? Pero esto es recontra fascasteleable. Cerrá y nos viene un castillo. Del lado de Aben está un poco más picante porque tiene un oro adelante. El resto igual lo tiene atrás. No está tan mal Aben tampoco. Acá también se puede cerrar bastante fácil. Tiene que cerrar un tramito más ahí, pero hasta te diría que el frente es un poco más corto de cerrar que el del Colo, más o menos. ¿O no? A ver. No, es un poco más abierto. No sé, a mí me sigue pareciendo más fácil de cerrar el de Aben. Y no estaría tan mal. Se van las maderas de acá atrás y chao. Y eligió esta madera. A ver. Sabía que terminaba ahí. O por ahí lo supo cuando hizo esto. No, tenía que saber que terminaba ahí por el scout. Qué lástima. Bien, empujando los cervitos una vez más para una economía más saludable, más nutritiva. El Colo también. Encima hasta los 2 jabalíes tienen medio asegurados. El Colo tuvo un mapazo. Ahí se trae el primer jabalí. Andrea, el tema es que no tiene suficientes builds, me parece, para pelear con eso. Sí. Ahí viene, se arriman. No queremos que pase la primera partida. Ahí está, muy bien. Mientras empiece el parvaya, me parece que tiene que construir una casa. No sé si se olvida de la casa, Queda house, Queda house y es como perder una lena. Puso molino, pero no pone la casa, Sale el siguiente build, sí, salió el siguiente build. No salió el siguiente build porque estoy con el punto de vista del Colo, ahí está. Va a salir el próximo build, tuvo ahí el TC, no tuvo ahí el TC, ¿qué hizo? ¿Telar? No hizo telar. No sé, siento que hubo algo raro, o que tardan mucho en salir los builds. Pero ahora sí va a quedar house, porque no empezó a construir la casa, todavía no se dio cuenta. Ahí empezó a meter telar, se dio cuenta que le faltó la casa. Ok. Control de daño. Ya había quedado house. Ok.
El Colo no, el Colo no queda housed, clásico del Colo, no va a buscar primero los jabalíes, sino que empuja todos los ciervos, 1, 2, 3, 4 ciervos, los que haya, si hay 10 te empuja los 10 y recién ahí va por los jabalíes. Y yo le digo diciendo que es medio peligroso hacer eso, la gente anda robando por ahí, está todo muy inseguro en el Age of Empires, en el país, y en el Age of Empires ni te cuento, así que no me parece lo mejor dejar los jabalíes para el final. Lo voy a seguir diciendo. Él va a seguir ganando haciéndolo de esta manera, pero yo voy a seguir diciendo que no me parece. Ahí va por el primer jabalicito. Va agregando la barraca nuestro compañero Andrea, que ya hirió el T1 unos 17 segundos. No está muy bueno, pero no está tan malo. Va a mandar un pibe al oro. Él quiere salir Drush FC o Hombre de Armas. Nuevamente, viendo el mapa, si yo tuviera la oportunidad de tener este panorama ni bien empiezo mi partida jugando tradicionalmente, yo veo esto y te digo, te hago un Drush, me voy a Castillo y nos vemos ahí. Mientras acá... Uy, no, cabeció la totalidad del TC. El tema que el jabalí se le puede volver. No se le vuelve porque tiene aldeaditos ahí. Mata el scout y ahora te quiero ver, Andrea estaba haciendo efectivamente el drush. Hasta capaz que le sale hombre de armas y estos pibes se ponen a laburar. Bastante bien la build, te digo. Pero no, ahí empieza a agregar granjas, así que va a ser drush FC, estimo. Creería yo que sería Drush FC, casi un aldeano inactivo, o sea, tendría que estar en 21 aldeanos, están 20, o perdón, aldeanito, no pasa nada, va agregando la barraca el Colo mientras va pasando a feudal, así que esto será apertura de scouts, calculo para el Colo, igual con 23, pop 23 scouts, medio raro, medio bastante raro, muy importante tener scout vivo, sobre todo siendo franco, porque se aprovecha mejor. Ay, no te la puedo creer. Mandar los tres por el medio y no se acordó que está este coso. Es mandar uno. Tenés que identificar cuál es el que te están persiguiendo los lobos y agarrar todos los lobos y mandarle todos los lobos juntos al Colo. Hubiera sido fantástico si hacía eso. Me divierten mucho esas cosas en este mapa. Pero esto me parece que le va a salir el tiro por la culata, Andrea. Encima se quedó sin el scout, así que no puede tosquear a los lobos para que no alcancen a las milicias. Ahí está intentando identificar cuál es la de los lobos. Me parece que la logró identificar. Sí, ahí está, listo. Y con la de los esa la mandamos a otro lado. Impecable lo de Andrea. Impecable. Perdón, estornudé. Tenía que parar para estornudar. La cagada es que no va a encontrar ningún aldeano al que llevarle esto, porque ahí se va a ir para el TC y el TC se va a encargar de bajonear a los lobos. Lo ideal sería que se los mande, que le encuentre el campamento maderero, pero no sé si logra llegar la milicia hasta el campamento maderero. Mientras acá los otros dos están pegándole a las casas. No sé si vio las vallas. Sí, vio las vallas, tiene que ir a pegar a las vallas. Y él sigue buscando el campamento maderero, pero no lo encuentra. Era un poquito más arriba. Ok, termina pegando la vuelta y se lo lleva a las vallas. Creo que va a llegar. Sí. Llega. Y ahora tendría que pegar con las tres milicias mientras los lobos después hacen su cosa. Y acá pelee. A los bifes limpios. Y aleja la milicia porque si no te va a perseguir también la milicia de los lobos de vuelta y no querés eso, no querés que pase eso, querés que persiga a los aldeanos, no cabecee TC, no, Andrea, no cabecee TC, ay, venías muy bien. Ahí los lobos van a atacar a los aldeanos encima, colina arriba, así que podría llegar a morir porque están los dos lobos contra un mismo aldeano, tiene que migrar el Colo del aldeano ese y sacarlo porque si no se lo matan, logra matar a un aldeano, un lobo y el otro también, qué cerca de todo eso, muy bien micreado por el Colo. Y ahora vienen las milicias, no termina el sufrimiento. Agrega establo mientras tanto el Colo. Todavía no encoló los scouts, calculo porque está lidiando con la milicia. Aquí una es cabeceadora ETC y la otra parece que también. Sí, quedó demasiado lastimada, no va a poder ser. Bastante buena incursión por parte de Andrea, que sí parece querer irse a castillos de una. No sé si le va a dar la economía. La madera la tiene para subir los edificios. Le va a faltar un poquitito de oro. Le falta tercero en oro. Son 3 en oro. Básicamente, si haces estelar, son 3 en oro. Si no, te puede caer en 2. Y hace herrería y establo para pasar de A. Muy bien.
No me gusta que no se esté cerrando igual. Es pero muy riesgoso hacer un FC sin cerrarse. Eh, puede terminar muy mal. Bueno, el Colo mientras agregando naranjas, agregando un segundo establo y herrería en feudal. Al final no hizo scouts. Claro, debió ver el tiempo que tardó en pasar Andrea de edad y dijo, no voy a hacer scouts porque este se está yendo FC y me va a reventar. Ahí apura las walls. Andrea, que no sé si había visto, a ver, no había visto el establo. Pero por ahí, pensaba que por ahí vio el establo. Como yo estaba yendo FC, dijo, apura las walls. Pero no, las apuró porque sabía que los tenía que hacer. Porque sabía que con FC tenés que apurar las walls. Bueno, igual toda esa incursión de Andrea los dejó más o menos a... ¿cómo se llama? A la misma altura, más idle time del Colo y un poquito más de ILTC. Ahí está idleando Andrea. Estimo que está viendo si le da la comida para cliquear. Me parece que está idleando intencionalmente esperando llegar a los 800, pero no fue mucho tiempo. Tendría que haber sacado un mil más. Por encima no le falta 10 de comida. Ahí está. Fue intencional el idleo, pero me parece que valía la pena sacar un bill más. Lástima que no terminó de explorar, Andrea, porque si lo hubiera visto el primer establo, sabría que el Colo no estaba haciendo FC y que tenía tiempo de sacar más aldeano para acomodar la eco. Ok, termina de volear con casas. Hubiera puesto una primer casa de este lado, porque ahí al frente estás más cerca para volear, pero no importa, bien igual. Con el otro aldeano revisa de este lado, vio un huequito, por lado voleo. Está bien, mejor prevenir que curar. Aparte es jodido, suponer que por ahí viene también, ante la duda. No jode. Esa casa la iba a necesitar y mal de madera no está. Está en un solo establo, el tema es que el Colo está en doble establo, pero tiene mejor eco me parece para sacar jinetes Andrea, Lo veo mejor, porque tiene una granja más y 3 más en oro, que se necesitan básicamente, salvo con los unos. Necesitas 11 aldeanos en oro para mantener produciendo 2 establos continuamente. Así que ten en cuenta esos números. A eso tenés que sumar más si querés hacer tecnología, si querés hacer monjes, si querés hacer asedio. Ahí va a agregar el segundo establo medio tarde, pero lo va a agregar. Eso le da algo de ventaja al Colo. Que igual, claro, con 300 de oro va a poder sacar 3 jinetes. Sí, ahí está juntando un poquitito más. Va a llegar a colar 4 jinetes, pero después necesita empezar a mandar más gente al oro urgente. Para producción de jinetes me parece que también necesitas 6 o 7 aldeanos en comida por establo. Así que no le va a dar para mantener la producción desde la comida, porque necesita poner que 7 para... Pero escenario son 14 más 6 del TC, necesitas 20 en comida y tiene 18, así que se está quedando corto tanto en comida como en oro para la producción continua de jinetes de doble establo del Franco. Mientras tanto van empezando a salir los primeros jinetes del lituano, que ya tienen pureza, ya tienen el más 1 de defensa, está desarrollando el más 1 de ataque. El Colo también tiene esas dos tecnologías. Pureza de sangre no necesita desarrollarla porque la tienen gratis los francos que necesitan ser nerfeados urgentemente. Y lo que no veo de Andrea, que me gustaría ver, es monasterio y reliquias. Porque es lituano. Y frente a un franco que se ahorró el costo de pureza de sangre, me parece bastante importante intentar sacar ventaja de alguna manera. Ahí se cruzan los ejércitos, se despiertan los lobos, vuelve a partirse el Colo porque sabe que no puede pelear porque todavía no tiene suficientes upgrades, porque no tiene suficiente número. Ahí va a tener los números, pero no va a tener los upgrades. No, mentira, sí va a tener los upgrades, va a tener mejores upgrades. De hecho, y lo sabe y decide tomar la pelea. Todavía le falta un poquitito para el más 2, pero ya más o menos puede tomar la pelea, a menos que lo haga. Claro, bajo colina no sé si la puede tomar. Bueno, tiene más números así que sí, calculo que sí. Siempre es mejor más unidades que los upgrades. No siempre, ¿no? Pero en determinadas situaciones. Mientras vemos cómo empieza a movilizar aldeanos hacia adelante para poder hacerse con su cuota de oro
Él quiere su pedazo. ¿Dónde está su pedazo? Y su pedazo no se lo dan. No sé de qué pedazo estamos hablando. Lo voy a dejar a la imaginación de ustedes. Eh, Andrea empieza con una modesta casa más que nada porque no tiene la madera. No sé si fue porque agregó el monasterio. No agregó monasterio. Hubiera agregado monasterio inmediatamente. Sobre todo también considerando que del otro lado vas a estar peleando contra un franco que te va a venir caballeros. Y de hecho eso es lo que está sucediendo. Y empiezan la pelea. El problema es que tiene mejores upgrades el Colo y tiene mejores números Aben. Así que esto no sé en qué va a terminar. No sé si tienen todos los números ahí Aben o si tiene alguno para atrás. No veo si tiene uno atrás. Así que están medio con lo justo. No sé quién gana esta pelea, Me parece que la gana Aben. Y es un problema para el Colo si la gana Aben. Porque le van a empezar a bajonar aldeanos. Igual el TCS va a subir. Pero acá el precio. Perdió todo el army. Y me parece que Aben tendría que haber dejado ese jinete peleando ahí. Porque el no hacerlo dio vuelta la pelea. Encima va a perder un aldeano. Porque le quedó ese solo jinete. Sí. Pierde un aldeano. Esa casa puede que no suba nunca. Ahí se está encargando el Colo de que no suba. El que agrega más establos en el medio. Un poco ambicioso. No me gusta. No me gusta el establo. Digamos, me gusta en líneas generales, es un punto estratégico que tiene que cuidar y lo hacen frente del TC para que no lo puedan. Digamos, todo eso está perfecto. Lo hacen colina arriba, el medio hay que ganarlo. Pero me parece que hay otras prioridades. Digamos, hubiera priorizado, siendo que los jinetes son rápidos, tienen movilidad. Encima el Colo lo vi que desarrolló ganadería. Hubiera priorizado un taller de maquinaria ahí adelante, porque sabes que el tipo en algún momento va a venir a juntar oro acá. Capaz que te logra, si te viene con otro ejército de esto, te logra subir un TC ahí y lo tenés que tirar abajo rápido. Ahora vemos que está agregando el monasterio, que es muy necesario para poder lidiar con los jinetes del Franco. Vemos que mete el +2. El Colo se le desbalanceó un poco la economía porque encima agregó un TC más. Entonces a los 20 que necesitaban comida le tenemos que sumar 6. Necesita 26 en comida. Y mientras que en oro, no, bueno, en oro necesita como 22 más o menos ahora para mantener produciendo eso. Y tiene toda esa cantidad. El problema es que el Colo no creo que se ponga a producir los 4 establos. A ver, ahí se puso a producir de 3, claro, no le da comida para producir los 4. Bueno, no le da porque encoló aldeanos de más en los... Ah, no, pero están tristes ese es el Colo. No, claro, no, está muy corto de comida. Necesita sacar gente de oro y poner comida urgente para poder seguir haciendo crecer la economía. Sale el primer monje de Aben que necesita ir por las reliquias. Me parece que... Y esta ya la tuvo que haber visto. A ver, si el resto de las reliquias... ¡No! ¡Qué mala leche! Esa la vio. No, esta la vio. Ok. Esa estamos bien. No vio esa por un casillero. No vio esta porque no exploró ningún lado, ese lado del mapa. Así que bueno, viene el Colo también, muy inteligentemente, agrega su propio monje. Vamos a ver cómo es la exploración del Colo. Ah, el Colo sabe todo. El Colo sabe todo. Mira, esto es lo que ve el Colo. Ve esa reliquia, ve esa reliquia, ve esta reliquia, ve esa reliquia que es la que está yendo a buscar, que es la más segura de todas. Y ve esta reliquia que está en su base, pero Andrea va para adelante con muy pocos números. Se los termina encerrando contra la puerta el Colo. Mala pelea para Andrea, que todavía creo que no tiene ninguna reliquia. No agarró ni esta, no agarró todavía esta. Está poniendo un castillo ahí que no me gusta mucho. Lástima que no subió primero esto, porque podría haber subido el castillo ahí. Le negaba el oro del medio al Colo, sabiendo además que había retrocedido con los jinetes para defenderse. Ya tiene bastantes monjes. Aben, lo que no me termina de cerrar es el hecho de que no está yendo por las reliquias, que sí, cosa que sí está haciendo el Colo. Ya tiene la primera, acá iba a ir por la segunda, pero me parece que ese castillo se lo va a cargar al monje. Sí. Esa reliquia le va a pertenecer a Andrea. Que bueno, por lo menos ahora se aseguró un oro. A ver, veamos qué ve con ese outpost. Ok, ve más o menos lo que necesita ver. ¿Por qué fue para adelante con la reliquia? No, ¿qué haces? Ay, regaló un monje. Regaló un monje innecesariamente y va a regalarlo a los otros dos porque encima están bajo colina. No, perdió 3 monjes. Ay, no te la puedo creer. No me jode, pierde 4. Perdió 4 monjes, Andrés. Dios, qué mal momento, me dolió a mí. 400 de oro acaba de tirar. Por favor, y encima no agarró la reliquia, así que sus jinetes van a estar medio pobrecitos. Igual ya tienen todas las mejoras, pero también las tienen los jinetes del Colo, con lo cual hasta este momento no hay diferencia alguna entre un jinete del Colo y uno de Aben. Lo cual es inconveniente, porque
El Colo está con mucha mejor economía. Ay, qué mal que pinta esto, ¿eh? Pinta mal. Pinta mal y digamos, me parece que le conviene a esta altura agregar Leitis a Andrea, que convierte otro jinete más. Ya logró convertir dos, pero perdió los dos monjes que tenía. No tiene acceso a oro. Bueno, tiene acceso a oro, pero ya se le está por terminar este. Va a tener que ir por ese del frente, que no es lo mejor. El Colo pone un contra castillo de ese lado, como para que no siga avanzando Aben. Y ahora el Colo vaquea un poco, no sé si esperando. No está pasando a Imperial, ni mucho menos. Andrea. Uy, pone otro castillo más. Y ese aldeano no sé qué intentaba, del Colo, pero nada lo conmueve, le llueven flechas y sigue adelante, no le importa nada, ok. Entonces paso, esquiva esto, le dijo Andrea con los jinetes. Eso no se puede esquivar. Ah, y encima ahora no puede agarrar esa reliquia porque le pusieron el castillo ahí. No, terrible. Le costó la partida, me parece eso, porque recordemos que ese monje que se movía adelante le costó 4 monjes, un poco de ejército de jinetes y ahora ni siquiera poder... ¿Qué está haciendo el Colo con esos aldeanos? Me parece que tiene mal un rally point. ¿Qué hace, señora? ¿Está loca? Quiero ver si el Colo se da cuenta y qué hace con ese aldeano. Toca la puerta. Uy, está cerrado. Y no sé qué quiere. Andrea reparando desesperadamente este castillo para que no suba el tema de que pierda el aldeano porque está en rango del castillo. Y el Colo sigue con los aldeanos para adelante. Tiene mal un rally point y no me gusta, Está regalando mucho aldeano. Pero bueno, está pasando Imperial. Está mejor en Army. Está mejor en aldeanos. Igual dos llegaron, Ahí van los jinetes, me parece, ocuparse de la situación. Ahí, estimo que el Colo se tuvo que haber dado cuenta que esta aldeana está ahí haciendo nada. Y yo hubiera puesto un auto, aunque sea, ya que está ahí. Pero no, me parece que van a morir los dos. Ahí se abrió la puerta, entonces el aldeana dijo, ¿puedo pasar? No puedes pasar, piba. Guerra de castillos, no sé por qué los puso tan pegados los castillos. Calculo que para que si le atacan le tire flechas a y viceversa, pero no me gusta mucho. Como dije antes, si cuando Andrea lo porteó al Colo le ponía un castillo acá, era completamente distinta la partida. Pero como está la cosa, parece sentenciada. Igual el Andrea también está pasando a Imperial, pero tiene una ventana muy corta de tiempo. Aparte, tiene mucha menos economía. No pinta bien. No pinta bien esto. Para Andrea, ¿no? Obviamente. Lo que me molesta es que no sé si habrá una tercera partida por estas cosas del fútbol. Todos queremos tercera partida. ¿O no? Me viene bien porque tengo que pasear al perro, pero... prefiero el Age. Prefiero que haya más Age y pasear al perro más tarde. No es que no quiera pasear al perro, no. ¿Cómo voy a decir eso? Encima que lo mandé a bañar está una pinturita. Todavía trata de tonar. No le gusta bañarse. Agrega más establos. El Colo se está preparando para el oleaje interminable de gente que ya tiene 10 encolados. Cancelaría alguno y haría Cavalier, si fuera el Colo, digamos, como para... de hecho ahí empezó a cancelar. Mete Cavalier, gracias Colo. Mete el más 4 de ataque. Viene otra reliquia más. ¿Cuál es la segunda? Tercera. Viene la tercera reliquia. Las otras que están. Ok, agarró una. Vende ahí. No, espera. No, se la habrá llevado el Colo esa. Porque queda esta. Queda esta y esta. No agarró ninguna Aben. Qué lástima. Esta la podría haber agarrado. ¿No la ve esa? ¿No ves? Sí la ve. Claro, que tendría que haber agarrado eso. Bueno, pero salen los treps. Y no sé por qué avanza también con los jinetes. No me gusta que avance con los jinetes. Quiere raidear, lo quiere sacar del oro. Le quiere bajar el treo que él igual no sabía que existía. Pierde un jinete en el camino producto de la conversión. Pero está peleando abajo de dos castillos con los jinetes. Está perdiendo muchas unidades innecesariamente justo antes de que entre la mejora. Yo hubiera esperado pacientemente a que los treps le tiren abajo el castillo. A lo sumo habría hecho una zambullida para
destruir los 3 enemigos para después volver y una vez que están los castillos abajo, ahí sí ir a limpiar todo, pero me parece que ya jeje esto, porque no tiene Army Andrea, va a perder los castillos, no va a tener ingreso de oro y canta el jeje Andrea, le dice bien jugado y la verdad que jugó bien. Yo creo que Andrea Gol tuvo oportunidades que no las aprovechó. Pero bueno, es notable lo que ha hecho el Colo en estas partidas. Tiene un problema con el asedio. Igual le fue muy bien, pero siento que tiene un problema con el asedio. El KDE habla por sí solo. No perdió ningún edificio en esta partida. Sufrió 4 traiciones. Pero claro, siempre tuvo mucho más army. Miren cómo sube esa economía. Claro, esta economía de 3 TC contra la de un solo TC. No hay manera de competir. 15.000 recursos más. 3 reliquias además le aportaron 650 de oro. Que bueno, Andrea no tuvo a bien aprovechar. Le ganó un par de pases que quizás fueron claves. No tanto el de Dark Age, porque me parece que no hizo nada el Colo que lastime a Andrea. Pero sí el de Imperial me parece que sumó un poquitito. Y bueno, Andrea no supo aprovechar la ventaja en castillos, ¿no? Con el tema de las reliquias. Si hubiera salido más activamente a buscarlas, hubiera podido tomar todas las peleas contra los gigantes, hubiera forzado el Colo a ir piquero. Y bueno, la partida se hubiera desarrollado de otro modo, ¿no? Pero bueno, vemos también que hubo un boomeo excesivo por parte del Colo. Bueno, no sé si excesivo porque evidentemente le fue bien, ¿no? Para barrer a su contrincante. Bueno, gente, hasta acá hemos llegado. No tenemos más serie. Voy a estar subiendo los videos que faltan a YouTube prontamente. Y esto nos deja con que lo único que faltan son la final y la partida por el tercer y cuarto puesto. Que vamos a ver, espero que los jugadores estén dispuestos a jugarla, que sería entre Sergio y Andrea en este caso. Dado el resultado que acabamos de ver del Colo. Y bueno, después tenemos la finalísima entre Tomate y el Colo que vamos a estar viendo prontamente. Y en fin, eso es todo por esta tarde, casi noche de sábado, porque está oscureciendo re temprano en este país, al menos. Eso fue todo por este sábado. Y bueno, gracias por acompañar a los que estuvieron, que me parece que no fue nadie. Y nos veremos la próxima. Saludos.